Continuamos en Argumentos y ahora vamos a conversar acerca del emprendimiento en nuestro país, una radiografía acerca de las cifras actuales y los últimos resultados del estudio del Monitor Global de Emprendimiento, GEM, en sus siglas en inglés, del 2025, donde trabaja tanto el IESA como la Universidad Católica Andrés Bello. Y para eso me acompañan dos invitados, dos profesores, pues quienes han trabajado junto al IESA y trabajan también con estos temas de emprendimiento. Está con nosotros el profesor Edwin Ojeda, quien es profesor del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, también investigador de este estudio, coordinador también del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable, capítulo Venezuela, y pues también es licenciado en Administración Gerencial. Tenemos también a la profesora Jennifer Campos, quien es del Centro de Mercadeo también del IESA y coordinadora académica del MBA y directora en Estadística egresada de la UCB. También tiene una maestría en Educación y pues también conoce de Matemática y es licenciada en Educación. Pues bienvenidos a los dos. Como vemos, pues tienen una amplia trayectoria y también como profesores tienen muchos años en el área educativa. Ahora, hablando de este estudio, ¿qué es lo más relevante que podemos pues evaluar de cómo está el emprendimiento actualmente en nuestro país para este 2026, donde también hemos visto que las expectativas pues cambiaron al inicio del 2026 y las proyecciones para finalizar este año? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por invitarnos a tratar este tema. Y lo primero que podemos decir nosotros es que este estudio se realizó a mediados del año pasado. Es decir, los resultados son los que estaban al año pasado. ¿Okay? Es importante aclarar que este estudio tiene dos componentes. Un componente que se llama la encuesta adultos, es una encuesta que se hace a 1.800 personas aproximadamente en toda Venezuela y nos da una caracterización de los emprendedores en Venezuela en ese momento. Y por otro lado tenemos la encuesta NES, que es una encuesta que se hace a expertos, a miembros del ecosistema emprendedor venezolano, para que ellos nos den sus percepciones o sus impresiones sobre ciertas variables del ecosistema aquí en Venezuela. Entonces, dicho esto, lo importante o lo que queremos resaltar es que como que si tomamos la muestra de sangre del emprendimiento hace aproximadamente un año, y esos son los resultados que estamos viendo en este momento. Sí, cuando ya la realidad también cambió. Cuando la realidad cambió, sí. Bien, y una de esos resultados mencionaba que solo el 1.9% de los emprendimientos venezolanos sobrevive. Y bueno, veíamos a la situación económica, a la inflación, cifras que también para este año va modificando. Pero cuando hacemos, como usted decía, ese análisis de esos resultados, ¿cómo vemos que de alguna forma está el emprendimiento y también lo que ha significado los cambios en los últimos años, no solo para el 2025, sino 2024, 2023, cuando realmente el emprendimiento pasó a ser pues esa segunda opción de empleo y no una sola opción de empleo, sino a tratar de ser ese el negocio o quizás llevar el emprendimiento a la empresa de algunas personas, pero sin embargo las cifras dicen, bueno, no, muy poco porcentaje realmente ha logrado sobrevivir y sostener ese emprendimiento. Sí, allí lo que sucede es que ciertamente en Venezuela se sigue emprendiendo. La gente sigue queriendo emprender y uno de los grandes motivos para emprender es la necesidad. Eso sigue siendo así. Ahora bien, las personas que deciden emprender no dejan el trabajo inmediatamente y eso es importante. Ellos mantienen su trabajo formal mientras comienzan con el emprendimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese porcentaje que tú das es que los emprendimientos no pasan de cierta etapa. Comienzan el emprendimiento sin pagar sueldos y salarios. Básicamente, claro, todo el dinero que se genera se vuelve a invertir en el emprendimiento, pero en el momento de la formalización, de ya pasar a ser una empresa más consolidada, es donde los emprendimientos van cayendo en el camino en distintos momentos, y esa es esa brecha que tú mencionas. Bien, y claro, el porcentaje dentro del emprendimiento entiendo que bueno, es de 3 años para que un emprendimiento pueda de alguna forma consolidarse o ir dando paso realmente a poder convertirse en un negocio. En ese sentido, ¿ese 1.9% está dentro de ese lapso de 3 años o es menor el lapso, no sobrevive? ¿En cuánto es quizás esa cifra? O sea, por convención de todos los países que realizamos este estudio, si Jennifer y yo tenemos una venta de agua y esa venta de agua tiene 3 años y medio, o sea, 42 meses. Si pasan los 42 meses, para efecto de este estudio, ya esa operación es una empresa. Si tiene 10 meses, 11, 12,
24, es un emprendimiento. Independientemente de, probablemente a lo mejor Jennifer y yo nos asociamos y tenemos 10 meses vendiendo y tenemos una operación multimillonaria. Tenemos sucursales en muchos países, qué sé yo. Para efectos de este estudio, la variable que te define si eres emprendimiento o eres empresa es tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? 3 años y medio, 42 meses. Entonces, 42 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, esa cifra que tú mencionas, el 1,9% de todos los emprendimientos que salen en Venezuela, apenas el 1,9% logran convertirse en empresas según esta medida. ¿Qué nos dice eso sobre la realidad en si es factible o no emprender? Porque, bueno, lo decía la profesora, que es por necesidad. Entonces, ¿es realmente factible para una persona, bueno, como en este momento lo necesito, hacerlo sabiendo que, bueno, quizás dentro de 3 años no se va a convertir en un negocio o va a ser algo temporal? Las personas siguen emprendiendo. Hay un optimismo generalizado tradicionalmente en Venezuela. Y si bien la razón más importante de emprender es la necesidad, también hay emprendimientos que surgen, algunos internamente en la empresa, ¿ok? Hay emprendedores que igual trabajan en un negocio, en una gran empresa y tienen un emprendimiento allí, pero también hay un porcentaje importante que emprenden no por necesidad, sino para devolver algo a la sociedad, porque notan que hay una necesidad y ellos consideran que tienen la solución. Entonces, claro, ciertamente, ese es un motivo distinto. Y la verdad es que las necesidades van cambiando con el tiempo. La necesidad puede ser más ingresos quizás inmediatamente, pero también la necesidad puede ser tener libertad económica o tener libertad de tiempo, que todo el mundo cree que ser tu propio jefe te da más libertad. Eso en teoría, creo que... Eso no lo evaluamos, pero es una creencia que se sabe que está allí. Creo que muchos emprendedores podrán decir que, bueno, hacen muchos roles y trabajan durante todo el día. Usualmente pasa así. ¿Usted iba a contar algo, profesor? Sí, bueno, que las cifras mundiales del emprendimiento por necesidad es alta, o sea, aproximadamente el 66% en todos los países, la mayor parte, es por necesidad. Entonces, claro, aquí la invitación a las personas que emprendan, bueno, probablemente si yo tengo necesidad económica para emprender, bueno, probablemente yo, en función de mis capacidades, de mis habilidades o de mis relaciones, puedo detectar una oportunidad de negocio, pero claro, a partir de mi necesidad. Lo importante es que no me quede yo viendo solamente para satisfacer mi necesidad o la de mis socios, sino también veamos luego oportunidades para crecer y para formar empresas. Claro, y también cuál es la necesidad en este caso del mercado, y lo hemos visto en los Exacto. últimos años, propuestas innovadoras que han dado justo en el área de necesidad, no sé, de alimentos, incluso transporte, de diferentes áreas de tecnología, y que termina pues siendo muy exitosas en ese sentido, porque bueno, vieron allí en esa oportunidad y que también son necesarias, pues cada una de esas propuestas, esos emprendimientos, desde los jóvenes hasta adultos mayores que puedan tener esas propuestas de alguna forma de emprendimiento. Nos corresponde ir a la pausa. Al regreso vamos a seguir conversando acerca de este estudio. Vamos a revisar también las láminas y parte de las cifras para comprender cómo está el emprendimiento en nuestro país y quizás también dando miras de cómo podría ser para este 2026. Vamos a la pausa.